Quisiera agradecer a Fitoma por haberme invitado a participar en este evento. Los organizadores me pidieron que hablara sobre los factores que motivaron el desarrollo del control biológico en el cultivo del pimiento en invernadero en la región de Murcia. Esto ha supuesto para mí el tratar de recordar sobre lo que yo tuve como percepción en aquellos momentos en que se desarrollaba todos los trabajos para la implantación del cultivo. Es una visión totalmente subjetiva que está sometida a revisión o discusión y lo podemos hacer en el coloquio. En cierto modo, mi presentación supondría el pasar revista a la evolución que han sufrido las plagas y las enfermedades a lo largo del desarrollo del cultivo en los invernaderos del campo de Cartagena. Y haría dos apartados, un apartado hasta 1988, que es cuando llega Franquiniella, y después a partir de Franquiniella occidentalis y como consecuencia el virus del bronceo del tomate. ¿Por qué? Porque creo yo que el factor principal fue Franquiniella occidentalis y el virus del bronceo que determinaron la implantación del control biológico. También Bemisia, que nos incorporó después, vino a rematar como plaga principal el que se terminara de implantar y se siguiera con ello. En cierto modo viene justificado porque la contención de las epidemias en los invernaderos de pimiento requería de que fueran en cierto modo estables a lo largo del ciclo de cultivo. Y eso el control químico tenía algunas limitaciones que trataré de explicar. En cierto modo la estabilidad que confería el control biológico se le unen además como una tercera factor, las exigencias comerciales y sobre todo la actitud de los productores que apostaron por cambiar el sistema de defensa del cultivo. Finalmente, pues haré una pequeña exposición de las dificultades que supuso implantar el control biológico y el valor añadido que a mi juicio supuso. Yo conocí el cultivo del pimiento en el año 75 y entonces empezaban a ver los primeros invernaderos, pero no fue hasta el año 80 cuando llega el agua del trasvase Tajo Segura que se desarrolla el cultivo en la comarca del Campo Cartagena. Los problemas fitosanitarios que tenían los agricultores en los primeros cultivos eran similares a los que tenían en el cultivo de pimiento para pimentón. Y aparte de los productores, muy importante, eran de vocación pimentonera. Conocían bien el cultivo del pimiento y conocían bien los problemas. Con el paso del tiempo y la extensión de la superficie, pues aparecieron nuevas plagas o mayor incidencia de las que eran comunes al aire libre y en los invernaderos como modificación del ambiente. El control químico se realizaba de forma que era la única forma de control, pero en cierto modo no siempre en los calendarios se tenía en cuenta los factores que determinaban la aplicación de los fitosanitarios, que generalmente eran polivalentes, poco selectivos, poco específicos e indudablemente que tienen un impacto importante sobre la fauna beneficiosa, fauna que no conocíamos tampoco, porque en aquellos momentos nadie se ocupaba de ver qué es lo que había alrededor de los invernaderos. Es preciso recordar que a lo largo del tiempo, pues los problemas han ido variando, no solamente al cambiar las condiciones del cultivo en la comarca, puesto que junto al desarrollo del cultivo del pimiento en los invernaderos se desarrolló una horticultura intensiva en los alrededores, sino que además también los cambios en los sistemas de producción dentro de los invernaderos y el mismo control biológico llevó como consecuencia a modificaciones que era preciso ajustar. Con la llegada de Franquiniella occidentalis en el año 86, que fueron las primeras detecciones, y ya como plaga en el año 87, pues empezó a ver, en cierto modo, a verse las deficiencias que había en los sistemas de protección de los cultivos. En cierto modo, cuando llega ya el virus del bronceo del tomate en el año 89, ya se ponen de manifiesto de una forma, dijéramos, más trascendente, puesto que las epidemias en el año 89 ya se sucedieron, no solamente en los cultivos de pimiento, sino en los cultivos sensibles que había en el campo de Cartagena, y se fue extendiendo, y no solamente en los cultivos, sino también en las malas hierbas, lo que complicaba más las cosas. Los síntomas de esta enfermedad en la mayor parte de los cultivos eran irreversibles
y, en cierto modo, pues era un factor limitante porque destruía las cosechas. Se llega así a una situación de epidemias incontroladas e incontrolables, tanto a escala comarcal o de zonas. Es decir, una situación que no teníamos antecedentes en la región ni en la comarca para poder, dijéramos, abordarla. Habían habido algunas epidemias viróticas en el caso del virus Y de la patata en el cultivo del pimiento, en el Valle del Guadalentín, con un año, en cierto modo, un otoño muy nocivo, pero no teníamos, era una zona puntual, era además una situación temporal que no era como en los cultivos y este virus que se revelaba como permanente a lo largo de todo el año en las zonas costeras. Franquinella occidentalis ya empezando a ser un problema grave como plaga en el año 88, porque como veremos más adelante, los productos que se utilizaban para el control de los tris no resultaban eficaces para el control de esta plaga. Una plaga que además se multiplicaba muy rápidamente cuando las condiciones ambientales eran propicias. De forma que en el cultivo del pimiento a lo largo del ciclo, pues se venían dando temperaturas que no le permitían desarrollarse de forma explosiva hasta llegado el mes de abril o mayo, donde veremos más adelante las temperaturas medias de las mínimas, medias de las medias y medias de las máximas, pues no le limitaban. Emparejado a la evolución de las poblaciones de Franquinella estaban las epidemias del virus, ya que pues, la dispersión y la transmisión se pudo constatar que solamente estaba motivada por Franquinella, no habían otras fuentes de dispersión. Las epidemias también eran explosivas, igual que las poblaciones del trips, y la enfermedad dentro de los invernaderos de pimiento se revelaba como una enfermedad limitante. Como les decía, las temperaturas medias de las mínimas de 10 grados, que es el mínimo de desarrollo de Franquinella occidentalis, no aparecían hasta el mes de abril. Y las medias de las medias, es decir, se acercaban al óptimo ya a partir de mayo. A partir de mediados de mayo, las explosiones demográficas del tris eran prácticamente incontrolables. ¿Qué medidas se tomaron para contener las epidemias del virus? Y claro, en este caso, pues del vector. Las medidas preventivas que se mostraron pues imprescindibles, pero también insuficientes. Es decir, que el limitar la introducción de la virosis y del trips dentro de los invernaderos, utilizando material vegetal libre de virus, o la eliminación de los hospedantes alternativos y limpieza en los invernaderos, o la eliminación de los cultivos afectados en el entorno, pues en cierto modo contribuían a que la inmigración de tris virosantes se produjera en los estadios iniciales del cultivo y que además después, pues dijéramos, progresaran las epidemias. La colocación de las mallas en las aperturas de ventilación y el acceso, como se ve aquí en unos ensayos, retrasaban y reducían las epidemias en relación a donde no había mallas. Y los tratamientos, en cierto modo, también las rebajaban, pero como ven, de forma insuficiente. Es decir, los niveles poblacionales eran muy altos. En el caso de la incidencia de la virosis, pues era también muy alta, es decir, no asumible. Y la eliminación de las plantas con síntomas del bronceado para evitar las transmisiones, en cierto modo, en los estadios iniciales se revelaron como muy importantes. Aquí hay un ejemplo de que el día 2 de julio, cuando había un 2% de nivel de plantas infectadas por el virus en un invernadero con control biológico a base de Orius levigatus, pues se eliminaron los Orius, se dejó crecer las poblaciones del tris y en una parte del invernadero se arrancaron las plantas y en otra no. 6 semanas después, en el sitio donde no se arrancaban estaban el 60% y el 18% donde se arrancaban. Es decir, la medida era eficaz. Pero una vez ya los insectos dentro del invernadero, había que evitar que se multiplicaran y que extendieran la virosis, ¿no? Y en este caso se recurrió a los tratamientos fitosanitarios que tenían que ser muy frecuentes para mantener las poblaciones del tris bajas, puesto que en el momento que se dejaba de hacer tratamientos, inmediatamente crecían. Esta falta de estabilidad en el control
del tris, que se multiplica muy rápidamente, pues ni con 26 tratamientos a lo largo de un cultivo se llegaba a un final que fuera totalmente satisfactorio. Esta falta de estabilidad en el control del TRIPS es lo que yo creo que fue un factor determinante de la implantación del control biológico. Pocos años después de Franquiniela nos llegó Bemisia tabaci. Bemisia tabaci, que nos inundó también los cultivos al aire libre, entonces se hacía todavía mucho algodón en el campo de Cartagena, y además también los invernaderos. Y esta es una plaga que se comportó también como explosiva, porque cuando en condiciones óptimas, como ocurre aquí más tardíamente que en el TRIPS, sino que en el mes de mayo, junio, sobre todo en junio, que ya las condiciones de temperatura están por encima de los umbrales mínimos de desarrollo y próximas, las medias, en torno al óptimo, las explosiones eran prácticamente incontrolables. Es decir, las medidas preventivas utilizadas para el TRIPS pues resultaban insuficientes y la reiteración de los tratamientos nos llevó a que aparecieran resistencias. Y esta dificultad en el control sostenido y eficaz por medios químicos yo creo que fue otro de los factores determinantes. Y el control químico se mostró, en cierto modo, pues con esas limitaciones para contener las epidemias, porque las poblaciones de Franquinilla que nos llegaron a nosotros no eran susceptibles a los insecticidas que utilizamos para el control de las especies autóctonas, por ejemplo, en el caso de la nectarina o los claveles. Cuando hacemos los primeros ensayos con un montón de materias activas, no sé por qué casualidad se introdujo el metiocar y nos dimos cuenta que el metiocar resultaba bastante mucho más eficaz que los otros insecticidas. Luego ya más adelante pues incorporaron o se autorizaron el acrinatrin o el formetanato. Con estos tres materias activas se trató de establecer el control químico dentro de los invernaderos, con lo cual había que reiterar mucho las aplicaciones a lo largo del ciclo. Esas 26 aplicaciones, algunas veces con 2 materias activas o incluso alguna más. Es decir, que pocos años después, pues los tratamientos resultaban ineficientes y las poblaciones, subimos más tarde, que eran resistentes a los 3 y algunas veces, como ocurría con el formetanato y el acrinatrin, las resistencias eran cruzadas. Es curioso que cuando en el año de 2002 se autoriza el Spinosad, ya las poblaciones que había en el campo eran resistentes, ya que el Spinosad de forma no autorizada se había estado utilizando, y es curioso que ya hubiera déficit en las aplicaciones. También se supo que esa resistencia era distinta a la de los otros y que se podrían establecer estrategias de manejo para evitar que se siguieran produciendo déficit en el control. Pero esto suponía muchas aplicaciones, residuos acumulados en las cosechas, efectos sobre la planta que resultaban, en cierto modo, limitantes del desarrollo vegetativo y reducciones en la producción, indudablemente dificultades en las recolecciones para cumplir con los plazos de seguridad. Es decir, esos años ya, en cierto modo, teníamos problemas ya con los residuos, como veremos más adelante. Algo parecido nos ocurrió con Bemisia, porque cuando las plantas estaban muy desarrolladas, la eficiencia de las aplicaciones, tanto vía riego como vía foliar, con productos sistémicos, resultaban deficientes. Al reiterar el uso de los productos, aparecieron poblaciones resistentes prácticamente a todos. El control biológico lo que aportó fue estabilidad en el control. Tras varios años de tentativas con distintos organismos, se llegó, en el caso de Franquinilla occidentalis, a que la combinación de Amblyseius cucumeris soltado al inicio del cultivo y más tarde Orius levigatus se mostraba eficaz y, como se muestra aquí, estable a lo largo para mantener unos umbrales de población de tris, sobre todo de tris virosante. Quiero recordar que aproximadamente un 35%, entre un 3 y un 35% de la población de tris que hay en un cultivo que está totalmente virosado, como mucho, son virosantes. El resto no son capaces de transmitirlo. Hubo dificultades y sobre todo mucho trabajo para posicionar las sueltas y sobre todo para tener fitosanitarios que fueran compatibles con estos enemigos naturales. Determinar las dosis de aplicación y los umbrales de
de virus a admitir, tampoco fue fácil. Y, en cierto modo, llegamos a la conclusión de que había anticiparse a la llegada del momento de riesgo para tener las poblaciones controladas. Pero claro, no hay 2 años iguales en agricultura y los ajustes tenían que ser permanentes. Ya veremos eso qué significa. Con Bemisia tabaci ocurrió igual. El Rhizmocerus mundus jeremicus vino a paliar y, en cierto modo, y a obtener unos resultados que fueran estables. Quiero señalar que las exigencias comerciales fueron un factor importante. Antes de la llegada de Franquinella ya habían problemas con los límites máximos de residuos y parte de la producción se exportaba y cada vez las exigencias eran mayores, por lo que, en cierto modo, pues la utilización de fitosanitarios era un elemento a reducir de forma significativa, de lo contrario las competencias serían muy importantes. El establecer un sistema de control biológico llevó dificultades, sobre todo en la formación específica de técnicos, de productores, en el seguimiento permanente de las plantaciones, la previsión y anticipación en el manejo del cultivo y la acumulación de experiencia que permitía los ajustes en el sistema. Yo quiero señalar que, además de la estabilidad y de la eficacia, el control biológico tuvo un impacto en la organización de las tareas de explotaciones agrarias, ya que después de las sueltas uno queda liberado de estar haciendo tratamientos todas las semanas. Se fue estabilizando la fauna beneficiosa en el entorno, con lo cual los flujos de plagas y los enemigos naturales a los invernaderos fue variando, y esto lo saben bien los productores ecológicos, e indudablemente un factor muy importante que fue la calidad de vida de los productores. No querría terminar sin hacer un reconocimiento a técnicos, a productores, a asociaciones, a empresas, a instituciones y a investigación que ayudaron, en cierto modo, a establecer este control biológico. El cultivo del pimiento y la región de Murcia fueron, a mi entender, antecedentes para otros cultivos y regiones y referencia cualitativa de sensibilidad en relación al medio ambiente y a la seguridad alimentaria. El control biológico se implantó porque férreas voluntades de muchas personas antepusieron el futuro de nuevas generaciones de mejores agricultores. Buenas tardes, mi nombre es Jan van der Blom y voy a hablar del control biológico en pimiento. Control biológico ha sido un paso importantísimo en el desarrollo no solamente de pimiento, pero de la horticultura en general, y ha sido un primer paso hacia la sostenibilidad. No lo hemos conseguido del todo todavía, pero ha sido un paso importantísimo. La base del control biológico ha sido el uso de ácaros depredadores, de chinches depredadores. Estas fotos los llevo utilizando desde hace casi 30 años. Y estos han marcado un cambio enorme en el manejo del cultivo y un cambio enorme en todos los sentidos, medioambiental, comercial, etc. En Almería había 8.000 hectáreas de pimiento, ahora hay 11.000. En Campo de Cartagena hay otros 1.600 hectáreas de pimiento. En Campo de Cartagena se ha conseguido la implementación del control biológico primero, alrededor del año 2000, 2001. Y en Almería, por la complejidad de la horticultura, por la enorme concentración de invernaderos, por el solape de diferentes cultivos, pues se ha tardado más en conseguir
un buen funcionamiento y una implementación a gran escala. Y esta implementación la hemos conseguido en el año 2007. La campaña 2006-2007 solamente había un 8% de los invernaderos que aplicaba control biológico, y esto iba tan bien que convenció a los agricultores, y en el año siguiente del 8% saltó al 80%. Y a partir de allí no hay quien contempla un cultivo de pimiento si no es con fauna auxiliar. Eso lo hemos visto reflejado directamente en la comercialización también. La exportación de pimiento a Alemania es donde mejor se ve este efecto. Entre 2004 y 2007 se cayó en picado el volumen de exportación, y esto claramente era por la incidencia de residuos de plaguicidas sobre la cosecha. Se detectaba más del 30% de todas las muestras que llegaron de España con residuos por encima de los límites permitidos de residuos. Entonces era insostenible. Y se ve que 2007 ha sido el año cuando más había bajado, y a partir de allí, gracias al control biológico y gracias a poder resolver esos problemas de residuos, se ha recuperado lentamente la exportación, y en los últimos años se ha disparado. Ahora ya no hay 8.000 hectáreas de pimiento en Almería, hay 11.000. Entonces el volumen ha crecido muchísimo. Y esto lo podemos traducir en números, y estamos viendo que entre 2007 y 2019 la diferencia en exportación más o menos asciende a una diferencia de 200 millones de kilos, o casi igual 200 millones de euros. Entonces, un factor económico importantísimo gracias al control biológico. Entonces podemos decir, bueno, ¿misión cumplida? Pues no, no del todo. En primer lugar, hay que destacar el porqué del cambio. Mucha gente dice, bueno, eso ha sido porque Almería no tenía otro remedio, lo han tenido que hacer, pero quiero dar énfasis a que el cambio lo hemos conseguido en primer lugar por las ventajas técnicas. Y uno que primeramente en Almería documentó esto ha sido un agricultor en el campo de Cartagena, José María Enarejo, en el 97, que tenía 2 invernaderos, uno con control biológico y otro que no lo tenía, y él cuantificó la diferencia en cosecha. Lo que estamos viendo es que en la totalidad de su cosecha, en el invernadero con control biológico produjo un 5,5% más en kilos. Pero mucho más interesante era lo que produjo más en primera calidad. Y aquí estamos viendo que en convencional tenía 3,5 kilos y 4,9 en el donde estaba aplicando el control biológico. Y esa es una diferencia de 40%. Entonces, esto es un factor económico, esto es un incentivo, eso es algo que motiva a todos los agricultores, y en el fondo esa ha sido la razón por qué todo el mundo lo quería. Pero seguimos teniendo retos para hacerlo definitivo y para llegar realmente a la sostenibilidad que buscamos. Por el cambio climático hay una presión de plagas que está en aumento. Hay más actividad durante todo el año. Los inviernos se reducen en ese sentido, que casi no tenemos frío en invierno, salvo alguna semana aislada. Y las plagas prolongan su actividad en los meses cuando antes no había que pensarlo, ahora tenemos que controlarlo. Entonces, si tenemos que hacerlo con productos químicos, nos vamos a tropezar con problemas de resistencia, etc. Todavía se está aplicando muchos plaguicidas que se pueden combinar con esos ácaros depredadores y esos chinches lo más selectivo posible, pero son cada vez menos y no podemos depender demasiado de ellos porque vamos a tener esos problemas de resistencia. Entonces, para mantener el control biológico y para buscar nuevas soluciones, tenemos que pensar en la aplicación de otros enemigos naturales, criar y soltar otras especies que hasta ahora no estamos utilizando. Pero también tenemos que adaptar las condiciones en el invernadero para hacer funcionar lo que soltamos mejor. Y esas adaptaciones pueden ser adaptaciones físicas, etc. Pero hay otra cosa que últimamente está recibiendo mucha atención y sobre que voy a centrar la última parte de mi charla, y eso es el enfoque
agroecológica. Y luego explico exactamente lo que es. Bien, el pimiento se ha convertido en el cultivo más importante en Almería. Y recientemente hemos realizado una encuesta entre 200 agricultores dentro del marco de una campaña, Hay los bichos, una campaña puesta en marcha por la Mesa Hortofrutícola en la provincia. Y en esas encuestas han ayudado mucho los alumnos de varios institutos de formación agraria. 200 agricultores de pimiento que han dado su opinión, y etcétera. Entonces voy a mencionar algunos datos de esta encuesta. Y una de las primeras cosas que vemos es que, a pesar del éxito con Orius, con Ambliseus, el trips sigue siendo la plaga con mayor importancia. Según los agricultores, según las encuestas, es donde más pérdidas sufre. No tanto quizás por el trips, pero mucho más por el virus que transmite. Y en esto estamos viendo algo interesante en la encuesta también, porque también hemos preguntado quién está manejando algo de la humedad. Sabemos que cuando empezamos los cultivos en pleno verano, los primeros meses hay temperaturas altísimas y niveles de humedad muy bajo, humedad relativa. Y sabemos que los ácaros depredadores tienen mucho problema para reproducirse cuando la humedad relativa está por debajo del 50%. Entonces, hay muchos agricultores que ya están tomando medidas de alguna manera u otra, de manera más avanzada o más manual. Y hemos preguntado esto y lo hemos relacionado a sus problemas de plagas. Pues en el 61% de las fincas se toman medidas, de lo cual solamente el 6% automatizado y el resto lo hace de alguna manera manual. Y hay mucha manera de hacerlo. Algunos con mucha más seriedad, otros se despistan un poco. Eso es algo que no podemos distinguir en la encuesta. Pero bueno, hay algo interesante. En primer lugar, los agricultores que afirman que Orius y Ambliseus están bien instalados, pues allí vemos que los que tienen humidificación es el 79%, y los que no lo tienen, el 68%. Esa es una diferencia significativa a nivel estadístico. Entonces, se ve que cuando hay humidificación, y eso especialmente será con respecto a los ácaros depredadores, hay mejor instalación de la fauna auxiliar. Y esto lo vemos reflejado en los problemas de virus. Entre los que tiene humidificación, el 9% dice haber perdido más del 5% de la planta por el virus. Pero los que no tienen humidificación, pues es más del doble, el 21%. Entonces, los que tienen humidificación tienen menos problemas de virus por tener un mejor control de la plaga. Y de los 6% de las fincas que tiene la humidificación automatizada, pues allí no había ninguno con más de 5% de las plantas con tomates spotted wilt virus de bronceado. Total, tenemos que insistir en la implementación. Tenemos que conseguir que todas las fincas que tienen cultivo en los meses de calor, pues colocan instalaciones para poder humidificar algo, por lo menos, y preferiblemente de manera automatizada. Esa es una mejora de las instalaciones que permite que las especies que estamos utilizando desde siempre, pues, funcionen mejor. Otra plaga muy importante es el pulgón. Pulgón, hay varias especies, Apis gossypi, Mysus persicae y cada vez más Macrociphium euphorbiae. Y los resultados en el control no siempre son satisfactorios. Solemos trabajar con parasitoides, Aphidius, y queremos ver esto, pero muchas veces cuesta llegar a un control del pulgón completo. Estamos utilizando plantas de reservorio. Originalmente se empezaba con macetas, con su pulgón típico para cereales, que no puede soltar al pimiento. Y eso sigue siendo la base, pero en el manejo hay muchos cambios. En estos pulgones de cereal, pues se reproduce perfectamente el Aphidius que buscamos en los cultivos. Y ahora estamos viendo que ya mucha gente ya no
solamente pone unas cuantas mesetas, sino siembra líneas enteros de cereal y de una manera muy bien organizada, pues inoculan pulgones, cosechan planta con pulgón para inocular otras partes y de esta manera conseguir una cría de fauna auxiliar, de parasitoides, en plan masivo sobre estos líneas antes de que el pulgón entra en el cultivo. Y no solamente utilizamos cereales. Hay cada vez más plantas de lo que sabemos que pueden tener un papel importantísimo. Otras plantas reservorio. En este caso estamos viendo Seraja. Y Seraja tiene su propio pulgón. Es Uroleucon sonchi. Y el nombre de sonchi ya indica que es específico para sonchus, para la Seraja. Entonces tampoco puede saltar al cultivo, pero sí es un excelente huésped para parasitoides como Aphidius herbi, que sí necesitamos para el control de los pulgones grandes como Macrosifum. Entonces, desde una mala hierba, esto se puede convertir en un aliado, en una planta reservorio que nos puede prestar un servicio importante. No solamente de cara a parasitoides. Cada vez más se está aplicando también mariquitas, como aquí, se está aplicando crisopas y afidoletes también, pero generalmente los agricultores observan que aparte de lo que se suelta, hay una contribución importantísima de fauna auxiliar que viene de la calle. El 30% de los productores en la encuesta ha dicho que contra pulgón ha encontrado fauna auxiliar que no había soltado en los invernaderos. Entonces, eso es mucho. Y no solamente indica la importancia de esta fauna, pero sobre todo también indica la actitud de los agricultores. Lo reconocen, lo ven y lo notan y lo aprecian. Pues para mejorar la contribución de esas especies, se está adaptando también la vida, el ecosistema dentro del invernadero. Y lo que se está haciendo ya en plan importante es la colocación de plantas con flores como Lobularia marítima, y ya es la mayoría de los cultivos en lo que se ha plantado esta planta con floración casi continua, de cara a mejorar las condiciones para la fauna auxiliar. Y en pimiento, que en principio tiene una buena floración en el cultivo mismo, una planta como esta puede tener un papel importante cuando en invierno empieza a escasear la floración en el mismo cultivo y en la lobularia se puede manejar, se puede mantener una población de enemigos naturales importante. Entonces, la colocación de esas plantas extra, flora auxiliar, es un elemento nuevo que se ha añadido después de haber avanzado con control biológico y que ofrece muchísimas ventajas. Y así también hay muchas opciones para utilizar plantas de una manera auxiliar. Podemos discriminar entre las plantas de reservorio, como hemos visto, los cereales, la seraja, etcétera, que ofrecen presas alternativas para la cría directa de algunas especies que buscamos para controlar las plagas. Plantas alimenticias, plantas en lo cual la fauna auxiliar puede encontrar miel, polen, sobre todo, y plantas centinelas. Un ejemplo que me gustó mucho era en un invernadero de un agricultor de Murgiverde, Antonio Sánchez, que tenía unas manchas de ortiga en su cultivo. Y bueno, me extrañó un poco, pero me dijo, no, eso me viene perfecto, porque si aparece araña roja, siempre va a estar primeramente en la ortiga. Entonces, allí lo puedo controlar muy fácilmente soltando ácaros depredadores Phytoxylus. Entonces, esto me sirve para encontrar los primeros focos y para conseguir un control mucho más fácil. Fantástico. Entonces, otro ejemplo de plantas auxiliares. Esto dentro del invernadero, pero fuera también estamos viendo un desarrollo importantísimo. Nos hemos dado cuenta que el monocultivo de cultivos bajo plástico que tenemos, paisajes ininterrumpidos de plástico,
que esto ofrece las mejores condiciones para plagas y no hay nada que frena a las plagas cuando se mueven entre diferentes cultivos. Y esto lo podemos romper con la plantación de zonas verdes fuera de los invernaderos en la forma de setos o pequeños bosques a islas. Más adelante hablarán otros compañeros también sobre este tema. Esos setos ya empiezan a tomar cuerpo en algunos sitios. Ya hay varios centenares de kilómetros de setos plantados y nos falta muchísimo más. Y aquí buscamos, que se hace con plantas autóctonas, buscamos que haya una floración casi constante de una especie que solapa con otra, etcétera, que se van solapando para frenar el movimiento de plagas y para conseguir refugios para la fauna auxiliar. Ese es un tema que está en pleno desarrollo y uno de los foros donde estamos trabajando en este tema es en un grupo operativo donde estamos colaborando con compañeros en Cataluña, en Murcia, Alicante y aquí en Almería. Y en este grupo operativo Ideas, de lo cual varios participantes van a tener charlas también en otras partes de la jornada, pues estamos explorando las posibilidades, estamos también cuantificando qué pueden contribuir estos setos en el manejo de las plagas. Entonces estamos viendo un cambio de concepto importante en la horticultura. Hasta 2007 en Almería, pues la vida era simple. Había un cultivo y aparecieron plagas. Y se aplicaba un insecticida, cada plaga tenía sus productos. Y se pretendía hacer una agricultura estéril, desinfectando la tierra primero y cada plaga con su producto fitosanitario. Desde 2007 cambió, porque se empezó a utilizar la fauna auxiliar. Entonces ya el sistema se puso un poco más complejo. Y ahora estamos viendo que se utiliza un cultivo, aparecen algunas plagas, se suelta fauna auxiliar, se planta flora auxiliar, se planta setos, etc. Entonces eso indica que estamos en un manejo agroecológico, estamos pensando mucho más amplio. Y la biodiversidad resulta que es totalmente funcional en la horticultura moderna. Es clave para la sostenibilidad y eso es algo que tenemos que extender también a otras prácticas agrícolas, sobre todo en el manejo del suelo y con respecto a las desinfecciones. Todavía estamos utilizando solarización, pero también en muchos casos desinfecciones químicos y muchas veces con productos que solamente tenemos por autorizaciones excepcionales y que son productos muy tóxicos. Entonces, tenemos que mirar las alternativas y sobre todo en agricultura ecológica estamos viendo que esas alternativas existen, metiendo materia orgánica, etcétera, podemos llegar a un balance microbiano en el suelo que hace que podemos prescindir de desinfecciones. Y aquí tenemos una tarea muy importante pendiente para los próximos años para seguir utilizando menos productos químicos y para seguir desarrollando la sostenibilidad. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. En la zona donde tú tengas los nemátodos, esa plantación se vuelve más débil, al volverse más débil las placas le van a atacar más y por lo tanto una virosis grande que se te puede expandir por la finca, vamos. Es simplemente sacarlo de la caja, colocarlo en el suelo y empieza a trabajar. A partir de ahí nos descargamos una app para controlarlo, nos dan el código del aparato que han puesto y ahí pues lo controlamos. Estamos viendo los grados de una manera, no solo que te diga los grados que van, sino vas viendo una gráfica de los grados que vas teniendo todos los días. Te ayuda en los tiempos, en la graduación del suelo. Tú puedes que estés haciendo una solarización en la que te creas que la estás haciendo bien y Nematul te va diciendo el momento y la graduación que coge ese suelo, por lo tanto te va diciendo si es buena, si es mala, si es excelente.
Para controlar que la solarización se haga bastante más efectiva, tenemos la sonda Nematul de Bayer que nos ayuda a controlar cuántos grados acumulados tenemos en el suelo. Una vez que termina la solarización, en la aplicación pongo el modo cultivo. En ese momento también sigo controlando la temperatura del suelo para ver las generaciones nuevas de nemátodos. Entonces, según los días que van pasando y la temperatura que marca la aplicación, Nematul me da la información de en qué momento tengo que aplicar el Bioart Prime. No es lo mismo tener afectado un 40% por nemátodos que tener afectado un 4%. Vas a tener muchísima más calidad que de la otra forma y está actuando antes, o sea, eso es recomendable para todos esos controles. La verdad que recomendaría a los equipos de Nematul, ya que lo considero una herramienta bastante eficaz y útil a la vez que precisa, tanto como utilizarla en modo solarización como en modo para un control de nemátodos. Buenas tardes, soy Francisco Torrón, técnico de la cooperativa Surinver, y os voy a contar pues, mi experiencia sobre el control biológico de trips en pimiento. Yo empecé en el año 93 a trabajar en la cooperativa y vine muy motivado después de haber asistido el año anterior al curso de ADV que organizaba la Federación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y donde escuché las charlas de don Alfredo Lacasa sobre trips y sus depredadores. Y bueno, con esta motivación llego a la cooperativa y me encuentro con una situación fitosanitaria desesperada. El control de trips químicamente estaba imposible. Se hacían tratamientos semanales, incluso mezclando distintas materias activas, y la eficacia era muy baja. La población de trips era elevada y muy infectiva y las parcelas acababan con un alto porcentaje de virus del bronceado del tomate. Con esta situación, a mí se me encarga implementar un sistema de control biológico de trips. Había ya precedentes en la zona que animaban al tema. Uno era que era frecuente viajar a Holanda, donde ya desde hacía años estaba generalizada el control biológico de trips. Y también habían indicios en el mismo cultivo. Al final de cultivo, la gente dejaba de tratar. Y era fácil observar que en lugar de aumentar la población de trips, se estabilizaba e incluso disminuía. Y era curioso ver entrada de óleos de forma natural. También por aquella fecha empezaban a aparecer los primeros cultivos ecológicos y la gente se daba cuenta que cultivando ecológicamente sin tratamientos químicos, los resultados no eran peores, incluso iguales o mejores en cuanto a incidencia de virosis. Y bueno, con esta motivación, pues inicio las experiencias y lo primero que hago el primer año, pues es observar el entorno. A nada que te alejabas de los tratamientos químicos en la flora espontánea, sobre todo en plantas como la Tinerea hirsuta, la bolaga o las margaritas en primavera, veías una abundancia de óleos de forma natural. Entonces conseguí convencer a algún agricultor que dejara de tratar y metimos flores de margaritas dentro de los invernaderos con óleos. Las experiencias, la verdad, no fueron buenas porque la instalación de óleos, aunque se producía, tardaba bastante, había una infección alta de trips y muy infectivos de TSV y las parcelas acabaron con alta incidencia de TSV. El segundo año, en la campaña 94-95, empiezan a aparecer los primeros insectarios profesionales. Nosotros empezamos con lo que ahora es Bioline, en aquel momento se llamaba Ciba Bunting, y empezamos en un invernadero pequeño de 2.200 metros, donde hicimos sueltas desde el principio de Amblyseus cucumeris y Orius levigatus, sin escatimar en dosis, y también pues, se hicieron sueltas de un montón de auxiliares que después se han ido incorporando
al sistema, como Eremocelus eremicus, Aphidius y otros que no llegaron a cuajar, como puede ser la tricograma para control de gusano. La experiencia fue estupenda. Hubo un buen control de trips y a pesar de que la incidencia final de virus, para lo que nosotros estamos acostumbrados ahora, sería elevada, pero en aquel momento fue una incidencia aceptable e incluso menor que el testigo químico. Bueno, pensábamos que lo teníamos todo resuelto y nada más lejos de la realidad. El segundo año empezamos con 3 invernaderos, 2 con Cioa bunting y 1 con Copper, y desde el principio había una escasa instalación de Orius y Amblyseius. Hubo infección de entrada de trips y a final de campaña hubo bastantes problemas de TSV. Curiosamente, paralelamente a nuestra empresa, empezaron a haber cultivadores ecológicos que también iniciaron sueltas de insectos y a ellos, curiosamente, les fue mejor que a nosotros. Evidentemente, había algún problema de residuos y en los primeros años pues, nos dedicamos a buscar cuál era el problema que teníamos. Rápidamente identificamos algún insecticida que usábamos que era incompatible. Por ejemplo, el acrinatrin, una piretrina que la usábamos porque pensábamos que iba a ser de baja persistencia frente a los auxiliares, pues se comportaba con una persistencia elevada frente a Amblyseius cucumeris. Otros insecticidas, como por ejemplo el lufenurón, un IGR que también pensábamos que no iba a tener mucha incidencia, pues se demostró que a la larga perjudicaba a Orius y provocaba que las parcelas no fueran bien. También nos detectamos problemas con el uso de cubas de tratamiento que se estaban utilizando en convencional y luego se usaban en el cultivo con lucha biológica sin enjuagar. Y también algún problema de deriva de parcelas. Eso llevó a que en los primeros años pues, fuéramos lentamente. Después de este segundo año, la gente, curiosamente, se animó porque estaban desesperados con la situación que vivían. El tercer año cogimos 18 agricultores y llegamos a tener 7 hectáreas de cultivo y siguieron los problemas. A pesar de que ya habíamos eliminado estos insecticidas de los que he hablado, pues las instalaciones de Orius no eran buenas en la mayor parte de los casos. No llegaban a desaparecer los Orius, había instalación, pero era escasa e insuficiente para conseguir un buen resultado en cuanto a la incidencia de virus. Empezamos a hacer distintas hipótesis, a ver qué es lo que estaba pasando. Pensábamos que si la floración era escasa y fluctuante en el pimiento y provocaba que la evolución del Orius fuera mala o que hubiera una escasa humedad ambiente en los invernaderos que impidiera el desarrollo. Probamos con otras especies de Orius, con Albidipenis, que era abundante de forma natural. Incluso llegamos a probar soltar ninfas en lugar de adultos. Pensábamos que había variedades que tenían poco polen y eran poco compatibles. También hubo más problemas en calefacción hidrocrónico. Pensábamos que la floración era muy rápida en estos casos y no daba tiempo a Orius a cubrir el ciclo. Pero curiosamente los ecológicos siempre iban mejor. Entonces esto nos inducía a pensar que seguía habiendo algún problema de residuos. Esos primeros años pues intentábamos darle explicación a aquellas parcelas que iban mal y bueno, aquí veis como hay una lista de causas posibles que pensábamos. Pero bueno, incluso en la segunda tabla, que es del año 99-2000, a pesar de todo, la incidencia de virus en parcelas con lucha biológica era menor. Solo un 11% de los invernaderos llegaban a tener una problemática muy alta frente a un 47% de lucha química. Bueno, después de varios años descubrimos que el problema que teníamos era un tratamiento que hacíamos previo a la plantación. Queríamos partir de lo más limpio posible de trips y antes de plantar desinfectábamos la estructura con un insecticida de amplio espectro, que podía ser o endosulfano o metilpirimifos. Esa aplicación
hecha antes de plantar, provocaba una incidencia sobre las poblaciones de Orius a largo plazo. Aquí vemos dos gráficas en las que se ve como en una parcela no tratada la evolución del Orius era ligeramente superior, lo que hacía que esa parcela tuviera menos trips. La pequeña variación en la población de trips provocaba una problemática de incidencia de TSV elevada. Bueno, descubierto este problema, rápidamente se afianzó la lucha biológica. Esto es una gráfica de una evolución buena de las poblaciones, típica de un control biológico. Bueno, al principio soltábamos Amblyseius cucumeris y era el que protegía de la aparición de trips, y había siempre un remonte de trips al principio, pero en cuanto las poblaciones de Orius subían, el trips se mantenía en niveles cercanos a cero. El éxito fue completo. Además de los problemas de residuos, pues bueno, tuvimos que enfrentarnos en estos primeros años a otros problemas. En aquel momento había poca formación, tanto de técnicos como de agricultores, y tuvimos que hacer una ingente labor de formación. Apoyados con el personal de los insectarios profesionales, hicimos cursos todos los años y logramos tener una plantilla de técnicos y unos agricultores formados que eran capaces de hacer los seguimientos de los cultivos. Tuvimos que adaptar el control de plagas ya conocidas en pimiento al sistema de lucha biológica, adaptando insecticidas compatibles o técnicas físicas integradas al fin y al cabo para controlar las plagas, y aparecieron plagas emergentes. Al dejar de usar insecticidas amplio espectro, que eran los habituales en la lucha química, plagas como el pulgón, cotoné, donezara, que estaban ocultas en los sistemas químicos porque estos insecticidas de amplio espectro los controlaban, pues aparecieron y tuvimos que adaptar el control a estas plagas. Los primeros años hubo un sobrecoste económico porque había poca oferta de insectos, las dosis de suelta eran elevadas porque la incidencia de virus era elevada y el umbral de trips que permitíamos era muy bajo y teníamos que soltar mucho. Y además estaba el coste del seguimiento técnico, que era fundamental para poder tener un buen éxito en la lucha biológica. Aquí tenemos un cuadro del año 99-2000, como la diferencia de lucha química eran de 66 pesetas por metro cuadrado de gasto a 90 pesetas por metro cuadrado. Bueno, vencidos todos los problemas, nosotros en el año 2001-2002 ya teníamos el 100% de nuestra superficie, casi 300 hectáreas de cultivo, todas con lucha biológica contra el trips. El beneficio fue espectacular. La incidencia de virus del bronceado del tomate cayó, pero no solo en pimientos, sino en general en todas las hortalizas de la comarca. Y ese beneficio ha permanecido hasta nuestros días. En la actualidad vivimos el auge de los cultivos ecológicos y yo critico de ellos que en estos momentos la mayor parte de los agricultores basan el control en la simple sustitución de insumos sintéticos por naturales. Esto me parece poco sostenible a largo plazo, ya que son caros, muchas veces la eficacia no es la adecuada e incluso no son respetuosos con la fauna auxiliar. Creo necesario que se amplíe los estudios sobre control biológico en otras plagas y bueno, también vivimos en estos momentos una cierta relajación de las medidas preventivas y de planificación. Trips se ha convertido en una plaga secundaria, pero aparecen rebrotes con problemas debido, pues, a veces a situaciones tontas de abandonos de cultivo o de malas planificaciones de cultivo, de querer correr demasiado y plantar muy cerca de otro cultivo que ha estado con problemas.
También el cambio climático nos puede obligar a hacer adaptaciones en el cultivo biológico. Los inviernos cada vez son más suaves y esto puede provocarnos pues, cambios de estrategia. Es más importante cambiar el escenario habitual que tenemos ahora en las parcelas. Lo lógico es en la mayor parte de los agricultores, desde siempre les han enseñado a tener las parcelas limpias y lo que vemos en los alrededores de nuestras parcelas son parcelas sin vegetación ninguna. Y luego, en ecológico, la dificultad en el control de las adventicias puede provocarnos también tener abundancia de especies no deseadas que puedan ser hospedantes de virus. Entonces, creemos necesario promover la biodiversidad, favorecer la vegetación natural y lo estamos haciendo instalando setos. Estamos apostando por la lucha biológica por conservación y por el fomento de la biodiversidad. Esto es lo que estamos haciendo. Aquí veis cómo estamos transformando los alrededores de nuestros invernaderos, poniendo setos con plantas autóctonas, lo cual requiere un profundo estudio para ver cuáles son las necesidades y cuáles son las plantas más adecuadas para usar, pero tanto fuera del invernadero como dentro también asociamos plantas para favorecer la entrada de auxiliares del exterior. Esto es un beneficio no solo ya directo sobre el mismo ecosistema, hay una evidente mejora paisajística y también pues, un apoyo a la lucha contra la erosión. Y bueno, únicamente me queda animar a todo el mundo. Nosotros partíamos de una situación fitosanitaria desesperada y por medios biológicos conseguimos revertir la situación y en estos momentos la comarca ha mejorado fitosanitariamente, no solo en pimiento, en todos los cultivos. Entonces, animar a todo el mundo a intentar estos procesos biológicos en cualquier cultivo y en cualquier zona. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por su atención y a su disposición para cualquier duda.